hoy vamos al procedimiento de la ley 189-11 del año 2011. Y ya aquí en este procedimiento de embargo inmobiliario vamos a ver situaciones mucho más interesantes que lo que había sido la evolución que paró en la 161-86, que es una ley de 1962, que a su época me parece una ley muy moderna, muy importante, que hoy en día resulta tener algunos grados de factibilidades, a pesar que la tendencia es que se va todo el mundo moviendo hacia la ley 189-11, que favorece a todo el que tenga un contrato de hipoteca. Lo único que se necesita es que la creencia que se avale tiene su base en un contrato de hipoteca. Ese es un pilar básico para nosotros entender todo este mecanismo. Y me parece válido hacer algunas reflexiones puntuales de la circunstancia en que nace la ley 189. El ámbito de la ley 189-11 realmente lo que buscaba era reforzar la inversión pública, la inversión privada en el ámbito de la institución denominada fideicomiso. Posteriormente, apenas en el 2023, se refuerza esa institución, creando otro mecanismo de protección, aunque no de ejecución. La ejecución sigue aquí. Y esa forma de dar acceso fácil y rápido al crédito con aportación pública como con aportación privada, genera toda una idea de buscar también un mecanismo que sea efectivo para que se pudiese ejecutar sin contratiempos, para que se pudiese ejecutar con una efectividad desde el punto de vista del proceso. Aquí entonces nace la ley 189-11 y la primera discusión que surgió y se debatió en jurisprudencia, que no sé si Auri va a aportar alguna, es que se había sostenido que solamente se podía ejecutar por la vía de esa ley las acreencias inmobiliarias que se fundamentaran en un fideicomiso inmobiliario o en un fideicomiso que buscase fomentar el crédito para la adquisición de inmuebles y que fuera bajo la sombrilla de fideicomiso. Ese fue un debate importante que terminó en la Suprema Corte de Justicia y luego terminó en el Tribunal Constitucional, diciendo el Tribunal Constitucional que lo que había resuelto la Suprema Corte de Justicia estaba correcto, que lo que había dicho en ese caso estaba correcto. Y la Suprema lo que dijo en ese momento es, no es solo para el crédito que tenga su base en un fideicomiso inmobiliario. No, es todo el crédito que esté contenido en un contrato de hipoteca sin distinción, que haya surgido como producto de un contrato de hipoteca. Ese procedimiento, que les repito, es mucho más expedito que el procedimiento de la ley 6186 y por ende del procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, viene a llenar, si se quiere, un espacio relevante en lo que es el procedimiento de ejecución. Y ya aquí queda muy bien definida la figura de un acreedor que todavía no es definitivo, que está inscrito en los títulos o el título que avala la propiedad. Es decir, ya aquí te pasa a decir que únicamente se le puede o se le tiene que notificar el proceso de ejecución a la persona que tiene un crédito que ya está definitivo
e irrevocable. En el procedimiento ordinario eso no está claro. En la ley 6186 eso no está claro porque hacen mención a que hay que notificar a cualquier acreedor que esté inscrito. Eso lo interpretó la jurisprudencia de su manera y ya lo hemos mencionado eso. Ese es un punto importante. El otro problema que resolvió la ley 61, la ley 189-11 fue el problema de cómo buscar una fórmula de que no existan toda esta pluralidad de incidentes de embargo inmobiliario. Ustedes vieron en el procedimiento ordinario cómo tenemos incidentes del embargo inmobiliario anterior a la lectura del pliego, posteriores a la lectura del pliego, la subrogación, la conversión del embargo en venta voluntaria, la acumulación de embargo y después una tesis, todos los que no estén denominados de manera puntual entran en el 718, que viene a convertirse como en una sombrilla que dice, mira, todo lo que no esté en esos otros textos, éntralo por aquí que caben todos. Y después te pasa a decir que además de esas contestaciones incidentales por una creación jurisprudencial, pueden aparecer contestaciones que también tú la plantees el mismo día de la audiencia de adjudicación, o mejor dicho, en el curso donde se vaya a proceder a la venta en pública subasta. Esa situación con la ley 189 para. Ya ustedes verán cuando Auri le explique cómo es que discurren esos procedimientos de las demandas incidentales, que le va a hablar de un método uniformado de los incidentes de embargo inmobiliario en materia de ley 6186. Y por ende también es uniformado o es uniforme el mecanismo para cuestionar esas decisiones también. Y es uniforme el mecanismo para cuestionar la sentencia de adjudicación. Ya aquí va a desaparecer si hubo o no hubo incidente. Ya aquí va a desaparecer si es un acto de administración judicial o si es un acto de administración jurisdiccional contencioso. Aquí desaparece todo eso en esta fase. ¿Qué más desaparece aquí también? Una figura que se había suscitado en 6186 y en procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, que era que en el curso del proceso el deudor venía y le hacía un pago a la creencia. Eso suspendía el procedimiento automáticamente. Ahora eso termina. Se le puso coto a eso. En este procedimiento, si eso pasa, la cantidad que avanza el deudor se imputan para resolver los gastos del proceso. Nunca para resolver el crédito, para evitar no tocar el crédito y que se produzca la suspensión automática del proceso que sucedía en 6186 y en el propio procedimiento de embargo inmobiliario ordinario. ¿Qué queda también diferente aquí? El marco de la publicidad también tiene unas reglas, pero el marco para proceder a la venta en pública subasta sigue siendo el mismo. Y el marco para proceder a la puja ulterior y para proceder a la reventa por falsa subasta sigue el mismo mecanismo. Otra novedad importante aquí es que permite que las partes pacten en el contrato que van a derogar las competencias territoriales para conocer el proceso de expropiación. Auri le explicaba a ustedes, miren, aquí en este procedimiento, el tribunal competente para la expropiación es el tribunal de primera instancia del domicilio donde se encuentra el inmueble que se va a expropiar. Y le daba varias situaciones con relación a inmuebles ubicados en distintas localidades.
en este caso es posible que se pacte por las partes que el procedimiento de embargo inmobiliario va a tener lugar en un lugar distinto a donde se encuentra el inmueble que va a ser objeto de expropiación o el inmueble dado en garantía. Esa es otra novedad interesantísima que aparece aquí en la ley. Otra novedad importante que ya también se la hice saber casi, y es que hay un mecanismo único para recurrir la decisión. Ya no tengo que estar en esta tensión de si decidió incidente, como le dije, o si no decidió incidente, ni tengo que estar en esta tensión si es en única instancia, si es en última instancia. No, hay un modelo único para recurrir esa sentencia, un mecanismo único para recurrir esa sentencia. Ese es más o menos, esos son más o menos los parámetros generales que son básicos para usted aterrizar en lo que Auri le va a explicar a continuación ya con relación al procedimiento. Así que agradezco mucho su atención y espero que vuelvan a ver, a disfrutar de una ponencia con la precisión y con la certeza que la ha hecho Auri en todos estos días. Adelante, Auri. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias por esas palabras. Las aprecio mucho. Agradeciendo una vez más a Una Toga y a usted por la oportunidad de estar aquí en esta comunidad tan grande y hablando sobre algo que nos apasiona, que son los embargos inmobiliarios. Ya el magistrado ha dado una muy buena introducción de lo que es el embargo inmobiliario en virtud de la ley 189/11. Ya sabemos que nuestro ordenamiento jurídico tiene tres tipos de embargo y lo hemos visto en cada clase. Primero, el de derecho común, contenido en el Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, el de la Ley 6186, que lo vimos en la clase anterior. Y en la clase de hoy, entonces, nos dedicaremos a ver las particularidades del embargo inmobiliario en virtud de la 189/11, que es el más reciente y, como bien el magistrado nos decía, es el más expedito porque acorta muchísimos los plazos. En comparación con el embargo de la 6186 y el embargo de derecho común, vimos que la 6186 lo que hace es acortar ciertos plazos, pero con la 189/11, como ya el magistrado ha dado ciertas pinceladas, vamos a ver que aparte de acortar más los plazos, también el legislador estableció muchas novedades, muchas cuestiones que son diferentes a las del embargo de derecho común. Entonces vamos a ir poco a poco abordando. Y como ya saben, al final entonces tendremos la sesión de preguntas. Aquí lo primero la primera pregunta que nos debemos hacer es el ámbito de aplicación, que ya el magistrado también nos avanzó. Este embargo inmobiliario se encuentra contenido en la ley de fideicomiso. Entonces nos preguntamos, ¿solo se aplica este embargo inmobiliario a los negocios de fideicomiso? Para responder esta pregunta tenemos una tesis restrictiva que nos dice que, basada en la especialidad de la ley, apunta que al ser esta específica el negocio jurídico del fideicomiso, no procede interpretar aisladamente y de manera extensiva su contenido a otros asuntos. Pero por otro lado, entonces, tenemos una tesis extensiva que dice que, siendo el objeto esencial de la ley, según su considerando 10º, el desarrollo del mercado hipotecario dominicano, todo cuanto tienda a contribuir al desarrollo de ese mercado ha de entrar dentro del campo de aplicación de la ley, independientemente de que las partes opten por suscribir un fideicomiso o no. Entonces, esta tesis es la que ha sido acogida, como nos mencionaba el magistrado, y es básicamente por la interpretación clara de los artículos 149 y 150 de la ley 189/11. Vamos a ver el 149. Dice, ámbito de aplicación.
El presente título contiene las disposiciones aplicables para el procedimiento especial de ejecución inmobiliaria, al que podrán optar cualquier tipo de acreedor hipotecario, incluyendo, sin que esta lista sea limitativa, entidades de intermediación financiera locales o del extranjero, los agentes de garantías a los que se refiere la presente ley, titularizadoras y fiduciarios, siempre y cuando la garantía hipotecaria haya sido concedida de manera convencional, sin importar el tipo o naturaleza de la creencia garantizada. O sea que, ¿qué nos dice esto? Que cualquier tipo de acreedor hipotecario, siempre y cuando la garantía haya sido concedida de manera convencional, poco importa la naturaleza de la creencia, pues se puede beneficiar de este tipo de embargo. Por igual, el artículo 150 nos dice que derecho de perseguir la venta de los inmuebles hipotecados por falta de pago, sujeto a los términos y condiciones previstos en el contrato entre las partes. En caso de falta de pago, incumplimiento del contrato o de la ley que conlleve la pérdida del beneficio del término, podrá ser perseguida la venta de los inmuebles hipotecados por cualquier acreedor provisto de una hipoteca convencional. O sea que aquí nada que ver con que es necesario que sea por un negocio de fideicomiso, para nada, sino que cualquier acreedor que contenga una hipoteca convencional, o sea, una hipoteca establecida a través de un acuerdo entre las partes, no judiciales, sino una hipoteca convencional, pues se puede valer de este procedimiento especial. Entonces, la base legal de este embargo la tenemos en el artículo 152 y siguientes de la ley 189/11. Y este es el procedimiento que, como hemos visto anteriormente, también lo vamos a ver paso por paso. Pero antes de entrar ahí, yo quiero hablar sobre, ¿dónde se me fue? Aquí. Ciertas particularidades. Vamos a ver como pinceladas, novedades, cosas que nos traen esta ley de 189/11 con relación al embargo inmobiliario. Claro, todas estas pinceladas serán detalladas con más detenimiento cuando veamos el paso a paso en el procedimiento. Entonces, la primera particularidad que tenemos es que en el mandamiento de pago de esta nueva ley, el mandamiento de pago, ¿verdad? Se simplificó en un mismo acto y ahora tenemos el mandamiento de pago, el proceso verbal de embargo y la denuncia del embargo en un mismo acto, que es como ocurre en el embargo de la 6186, pero distinto a cómo ocurre en el embargo de derecho común. Segunda particularidad, en este embargo el mandamiento de pago se convierte de pleno derecho en embargo inmobiliario, ojo con esto, en un plazo solo de 15 días a partir de su notificación. O sea que usted notifica mandamiento de pago y a los 15 días de esa notificación, ese mandamiento embargo. Tercera novedad, en esta ley el mandamiento se inscribe en los 5 días después de haber transcurrido el plazo de los 15 días. O sea que, distinto a lo como ocurre en la 6186, que en esa ley se prevé un plazo de 15 días luego de la notificación, pues aquí el mandamiento se va a inscribir solamente a los 5 días, luego de transcurrido el plazo de los 15 del mandamiento de pago. Cuarta novedad, a pesar de los pagos o abonos a cuenta realizados por el deudor una vez iniciado dicho procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que desde que se inicia el procedimiento de embargo inmobiliario, el deudor puede realizar abonos, claro que sí, a la deuda. Sin embargo, estos abonos no van a suspender o a impedir que se continúe el procedimiento de embargo inmobiliario. Así que independientemente de cualquier pago o abono, es posible continuar el procedimiento de embargo inmobiliario sin problema alguno. Quinto, los plazos para la realización de los actos y el planteamiento de los incidentes
fueron abreviados de una manera sustancial, de forma tal que próximamente en 70 días se logra la venta del inmueble. Ya veremos esos plazos más adelante. Sexta novedad, se suprime la audiencia de lectura del pliego, al igual que como ocurre en la 6186, y por lo tanto la lectura del pliego y la subasta serán llevadas de manera concomitante. Es decir, el juez cierra la lectura, y abre la subasta y la venta del inmueble el mismo día de la lectura del pliego. Séptimo, las partes pueden llevar la venta del inmueble por ante un tribunal distinto al de la situación del inmueble si así se hizo constar en su convención hipotecaria, que es lo que mencionaba el magistrado Montero por igual. O sea que aquí las partes tienen la posibilidad de, en su contrato de hipoteca convencional, establecer cuál sería el tribunal competente y pueden elegir un tribunal distinto a donde se encuentre el inmueble. 8. El acreedor se encuentra obligado a tomar en consideración en el precio de primera puja el monto del crédito de aquellos acreedores que mantienen un rango de inscripción superior, permitiéndose el reparo en caso de violación. Ya veremos que en este caso, en el embargo de la 189.11, es obligatorio que el persiguiente, al momento de fijar el precio de la primera puja, en caso de que haya un acreedor inscrito con un rango superior al del persiguiente, pues debe de incluir en ese precio de primera puja ese crédito del primer acreedor inscrito. Noveno, la garantía a depositarse por los licitadores debe ser realizada por vía de cheque certificado. Y por último, la sentencia de adjudicación resultante de este embargo, decida o no decida sobre incidentes, no es susceptible de demanda en nulidad ni de ningún recurso ordinario, permitiéndose simplemente su impugnación por la vía de la casación, que es algo que también ya el magistrado nos adelantó. Entonces vemos que tiene muchísimas novedades que vamos a ir retroalimentando también ahora al ver el procedimiento de este tipo de embargo. Entonces, como todo procedimiento de embargo, todo procedimiento ejecutorio inicia con un mandamiento de pago. La instrumentación del mandamiento de pago debe hacerse, evidentemente, en la persona del deudor o en su domicilio y debe de contener las menciones que se prevén en el artículo 152 de la ley 189.11, que son las menciones similares a las del embargo inmobiliario de derecho común. Y lo primordial, lo esencial de este acto es que debe de contener la advertencia de que deberá proceder al pago dentro de un plazo de 15 días a contar desde la notificación de dicho mandamiento, so pena de que el acto se convierta en embargo de pleno derecho. O sea que a los 15 días solamente el deudor solamente tiene 15 días para pagar posterior a la notificación del mandamiento de pago. En caso de que no pague, entonces ese mandamiento se convierte de pleno derecho en embargo. Mencionar nueva vez que la recepción por parte del acreedor de parte de las sumas adeudadas no impedirá la continuación del embargo y solo va a tener incidencia en la repartición y distribución del resultado de la venta según lo prescrito en el derecho común, lo cual está contenido también en el artículo 153 de esta ley 189.11. Posterior entonces a los 15 días, que ya este mandamiento de pago se convierte en embargo, es necesario que se proceda a la inscripción del mandamiento de pago ante el registrador de títulos del distrito judicial correspondiente al inmueble registrado o ante la conservaduría de hipoteca si se trata de un inmueble no registrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se inscribe el mandamiento de pago a tiempo?
Entonces, el artículo 154, párrafo 2 de esta ley nos indica que se tendrá de pleno derecho como un desistimiento implícito del mandamiento de pago y sus efectos, debiendo el acreedor notificar otro mandamiento de pago si quisiere promover esta vía de ejecución. O sea que, posterior a que transcurran los 15 días para que el mandamiento se convierta en embargo inmobiliario, vencidos esos 15 días, se tiene solamente el plazo de 5 días para inscribirlo. Si no se inscribe en el plazo de esos 5 días, se considera que es un desistimiento implícito de ese mandamiento de pago y de sus efectos. Y si se quiere embargar el inmueble, pues hay que notificar nueva vez el mandamiento de pago. El tercer paso, entonces, es el depósito del pliego de condiciones. Este depósito se debe de realizar dentro de los 10 días que sigan a la última inscripción del embargo. Y este pliego debe de contener a pena de nulidad las menciones siguientes. Evidentemente, la enunciación del título, en virtud del cual se embarga, la designación del o de los inmuebles embargados, las condiciones de la venta, la certificación expedida por el organismo correspondiente, donde se expongan el listado de las cargas y gravámenes que existen sobre el inmueble, y algo muy, muy importante que debe de contener el pliego de condiciones es la fijación del precio de primera puja. Y vamos a hacer aquí un asterisco, vamos a prestar atención especial aquí en este punto, porque es lo que les mencionaba anteriormente, que cuando el embargo inmobiliario sea perseguido por un acreedor hipotecario distinto al inscrito en primer rango, sin importar que se trate de hipotecas convencionales, legales o judiciales, el precio de la primera puja nunca podrá ser menor a la creencia registrada en primer rango. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted es el acreedor hipotecario, que en virtud de su hipoteca convencional ha iniciado el embargo por la 189.11. Sin embargo, hay otro acreedor en primer rango. La creencia de ustedes de 50 pesos, 50,000 pesos, y la creencia del acreedor en primer rango es de 100,000 pesos. El precio de primera puja necesariamente debe de iniciar, digamos, partir de esos 100,000 pesos. Y evidentemente, usted inteligente al fin, lo correspondiente sería que ese precio de primera puja incluya ese de primer rango, como lo obliga la ley, y también incluya a usted como acreedor en segundo rango. O sea que el precio de primera puja sería 150,000 pesos. Bien, vuelvo y repito. Usted es el acreedor persiguiente. Su crédito es solamente de 50,000 pesos. Al momento de usted embargar, se encuentra de que hay un crédito inscrito en primer rango por 100,000 pesos. O sea que es mayor al de usted y tiene un rango mayor al de usted que está persiguiendo. ¿Qué se hace entonces? La ley nos obliga a que el precio de primera puja obligatoriamente deba de contener ese precio del acreedor en primer rango. O sea que su precio de primera puja puede ser de 100,000 pesos, porque ya eso incluye esa creencia. Pero usted, vuelvo y digo, inteligente al fin, ¿qué es lo correspondiente? No solamente limitarse a incluir la creencia del acreedor de primer rango, porque se va a usted quedar sin nada que le toca después. Entonces, lo correspondiente es también incluir en el precio de primera puja su acreencia, así que poner que el precio de primera puja son los 150,000 pesos. Y ahí ya está salvado, está salvaguardado tanto el acreedor en primer rango, como nos ordena la ley, como usted, que es el acreedor en segundo rango. Esto es una obligación, una novedad que nos trae esta ley, una obligación nueva, de que es obligatoriamente se debe de incluir el precio de la primera acreencia. Entonces, ok, se deposita el pliego de condiciones con todas estas menciones que ya
hemos hecho. El depósito, como indiqué, se debe realizar dentro de los 10 días de la inscripción del embargo. Luego de depositado, entonces, viene la etapa para los reparos al pliego de condiciones. ¿Me escuchan bien? Veo que me dicen que se está cortando. ¿O se escucha bien? Se escucha bien, doctora. Gracias. Gracias, profe. Entonces, en esta etapa de reparos al pliego, los reparos deben de consignarse mediante instancia depositada ante la Secretaría del Tribunal que esté conociendo del embargo, y esto debe hacerse al menos 8 días antes de la fecha fijada para la venta. En cuanto a los reparos del pliego, no se pueden formular reparos al precio de primera puja, salvo que el mismo sea fijado en contravención a lo dispuesto por la presente ley. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una regla general en todos los embargos es que en los reparos al pliego usted no puede impugnar el precio de primera puja. Sin embargo, esta ley nos da, digamos, una apertura, una excepción, que es que sí se puede impugnar en aquellos casos en que el precio de primera puja sea fijado en contravención con lo establecido en la presente ley. ¿Qué quiere decir? Vuelvo con el mismo ejemplo, yo soy acreedor en segundo rango, establezco mi precio solamente por los 50,000 pesos, que ese precio de primera puja entonces no salvaguarda el primer rango, que son 100,000 pesos. Ese acreedor inscrito pudiese totalmente elevar un reparo al pliego indicando de que el precio de la primera puja se fijó en contravención de lo establecido por la ley. Y ahí es posible entonces impugnar y conocer de ese reparo. Bien. Los reparos al pliego deben de notificarse a las partes interesadas por acto de abogado a abogado, si tuvieran abogado constituido, o mediante citación a su persona, emplazándolo a comparecer a la audiencia para decidir sobre el reparo. Y esta notificación debe hacerse por lo menos un día franco antes de la audiencia que se va a conocer el reparo. Algo importante es que la forma de conocer estos reparos es de manera verbal, y el juez debe de fallar en la misma audiencia sin necesidad de motivar su decisión. Y esta decisión de reparo al pliego no es susceptible de ningún recurso y es ejecutoria en el acto. O sea que ningún recurso, ni ordinario ni extraordinario, se puede someter en contra de esta sentencia que decida sobre los reparos al pliego. Posterior a eso, entonces, como paso número 5, tenemos la publicación del anuncio de venta en pública subasta. Esta publicación debe de llevarse a cabo dentro de los 20 días siguientes al depósito del pliego de condiciones, mediante un periódico de circulación nacional. Y ya sabemos, como regla general, en este embargo y en los dos que hemos visto anteriormente, la regla es que si usted eligió un periódico para hacer la primera publicación, pues todas las publicaciones subsiguientes que se realicen debe de ser en el mismo periódico elegido. Bien. Entonces, ¿qué debe de contener este anuncio de la venta? Pues las mismas enunciaciones, digamos, que establece el Código de Procedimiento Civil en el embargo ordinario. O sea, debe de establecer la descripción del inmueble, el precio de primera puja, el título por el cual se embarga, la fecha de la venta, entre otras cosas. Posterior, entonces, a que se publique en el periódico ese anuncio de la venta, hay que notificarle ese anuncio, ese aviso de la venta, hay que notificar a las partes. Y esto se hace dentro de un plazo de 5 días contados desde el día de la publicación. Y esta notificación debe de contener intimación de tomar conocimiento del pliego y
de los demás documentos pertinentes, ¿verdad? Que se le anexen al pliego. Entonces, este acto de notificación debe de contener, evidentemente, la fecha fijada para la venta con llamamiento a comparecer. Esta venta obligatoriamente debe de efectuarse por lo menos 15 días desde la fecha de la notificación del aviso de la venta. Y la ley, al igual que en el embargo abreviado de la 6186, confiere al persiguiente la facultad de elegir él mismo cuál será la fecha de la venta. Una vez entonces ya publicado en el periódico, notificado ese aviso, ya vamos a vender, se celebra la venta. Esta venta solo podrá ser aplazada a solicitud del persiguiente, salvo excepciones establecidas en la ley. La forma de instrumentarse la subasta es similar a la del procedimiento de embargo de derecho común. ¿Qué quiere decir esto? Que se abre la venta, pasan 3 minutos para los licitadores presentar postura. En caso de que presenten alguna, pues 2 minutos más para permitir otra eventual postura y así sucesivamente hasta que ya no haya más postores y se dicte la sentencia de adjudicación. El magistrado nos adelantaba de cómo se impugna entonces esta sentencia de adjudicación. Con este embargo tenemos una distinción totalmente, o mejor dicho, una particularidad totalmente diferente a la de los dos embargos anteriores. En el embargo de derecho común y el de la 6186, la posibilidad de recurrir la sentencia va a depender si en la venta se decidieron o no se decidieron incidentes. Si no se deciden incidentes, es susceptible de demanda en nulidad. Si se deciden incidentes, es susceptible de apelación en el embargo de derecho común y de casación en el embargo de la 6186. Pero aquí nos olvidamos de esa distinción de si tiene o no tiene incidentes. ¿Por qué? Porque el legislador estableció que la única vía para recurrir en casación la decisión de adjudicación es, la única vía para recurrirla es el recurso de casación. Bien, poco importa si tiene o no tiene incidentes, el único recurso abierto para impugnar esta decisión es la casación. O sea que la demanda en nulidad no está abierta para la sentencia de adjudicación dictada al tenor de la ley 189.11. Hay otra particularidad que la vamos a ver más adelante. Quédense con eso en la mente, que el único recurso es la casación, pero quédense con eso en la mente, que más adelante veremos otra situación que ha esclarecido la jurisprudencia. Entonces, claro está, en este tipo de embargo también tenemos la etapa de la puja ulterior y posteriormente falso subastador. Con relación a la puja ulterior, entonces, las reglas para la puja ulterior son análogas igual a las del embargo mobiliario ordinario contenidas en el artículo 708 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Esta ley también nos indica que dentro de los 8 días siguientes de la adjudicación, cualquier persona podrá ofrecer por ministerio de abogado no menos de un 20% sobre el precio de la primera adjudicación. Y sobre este nuevo precio, entonces, se procedería a subastar. En el precio de la adjudicación debe quedar incluido el monto que haya sido fijado por concepto de gastos y honorarios de abogados, salvo que el persiguiente haya renunciado a liquidar dichos gastos y honorarios. Entonces, cumplidas, digamos, las formalidades de la puja ulterior, el juez dicta auto en el término de 3 días a contar de la fecha de la petición, indicando el día fijado para la nueva adjudicación, la cual debe tener lugar dentro de los 15 días de la emisión del auto
que admite la puja ulterior. Entonces, evidentemente, ya habiéndose fijado una nueva fecha para la venta, pues también hay que agotar los requerimientos y las formalidades de publicidad en la prensa de la nueva fecha fijada para la nueva adjudicación. Eso es en el caso de la puja ulterior. O sea, tengamos claro que siempre luego de cada sentencia de adjudicación hay dos figuras: la puja ulterior y la falsa subasta. Cuando hablamos de puja ulterior, es una posibilidad más que le da el legislador a que aparezca un nuevo postor ofreciendo un monto mayor que el por el cual se adjudicó. En este caso, esta ley 189.11 nos indica que debe ser un 20% por el precio, por encima del precio de la adjudicación. Bien, en caso de que se admita esa puja ulterior, entonces se celebra una nueva venta para dictar nueva vez sentencia de adjudicación. Y la otra figura entonces que existe es el falso subastador, que es en aquellos casos en que el adjudicatario no cumple con las formalidades establecidas en la ley en el plazo prescrito, ¿verdad? Para ya, digamos, ser un adjudicatario válido. Si no cumple con eso, entonces se declara falso subastador. Esta ley nos establece que en caso de que el adjudicatario sea un acreedor distinto al del primer rango, este deberá pagar el precio de la adjudicación en manos del acreedor inscrito en primer rango dentro de los 10 días que siguen a la adjudicación, so pena de falsa subasta. O sea que, oigan la particularidad, como bien hablamos, en el precio de la primera puja se debe de incluir la creencia del acreedor en primer rango. Y por tanto, siendo consecuentes, luego ya de que se adjudique el inmueble, si quien se adjudicó el inmueble, ¿verdad?, no es el acreedor en primer rango, entonces ese adjudicatario debe de ir donde ese acreedor de primer rango y pagarle el precio de su acreencia dentro de los 10 días posterior a la adjudicación. Si no cumple con este pago, entonces se declara falso subastador. Con este precio de la adjudicación se debe desinteresar en primer término a ese acreedor en primer rango y con el excedente a los demás acreedores según el orden de las inscripciones. Por eso les decía yo ahorita que es importante que en el precio de la primera puja, ok, la ley me exige que en ese precio deba de contener la creencia del primer rango, pero yo sabiamente también debo de incluir mi acreencia que va en segundo rango, o si va en tercer, cuarto rango, pues entonces establecer un precio tal que me incluya todas las acreencias hasta que me cubra la mía en el rango en el que esté. ¿Por qué? Porque el procedimiento es que el que va a tener preferencia es el acreedor de primer rango, se cubre su crédito y posteriormente con el excedente se debe de repartir en el orden de las inscripciones, o sea, en el orden de los rangos. Si yo estoy en un quinto rango y solamente puse como precio de primera puja 120,000 pesos, que lo que me cubre es el precio de la primera creencia, del primer acreedor inscrito y más nada, pues entonces yo, que llevé todo mi procedimiento de embargo inmobiliario, me quedaría sin nada porque el excedente no va a dar para cubrir mi crédito. Bien. Entonces, en caso de que realmente se declare falso subastador, se va a proceder a la fijación de una nueva fecha para la reventa, la cual debe de tener lugar en un plazo no mayor de 15 días. Bien, y con esto terminamos el procedimiento. Ahora le quiero hacer dos salvedades sobre algo que ya hemos visto. Primero, esto es antes de pasar a los incidentes. Bien, primero sobre el precio de primera puja. Aquí les traigo esta decisión que es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de febrero del 2021, en el cual, ¿qué situación se suscita aquí? Lo que pasó aquí fue que en el pliego de condiciones
se estableció un monto como precio de primera puja. Sin embargo, ya cuando se publica, cuando se hace la publicación en el periódico, se establece un monto distinto y superior a ese precio de primera puja establecido en el pliego de condiciones. ¿Y bajo qué concepto? Bueno, ya desde que yo hice el pliego de condiciones hasta que publiqué en el periódico, ha transcurrido un tiempo, se han generado intereses, por lo tanto, yo de manera autónoma liquide esos intereses y el precio que publico en el periódico es uno mayor al precio de la primera puja. Esa es la situación que se dio aquí. ¿Y qué dijo la Suprema en relación a esto? Dice la Suprema Corte de Justicia que el cuadernillo de cargas, cláusulas y condiciones se impone a las partes por tratarse de un contrato jurídico, de manera que todo el procedimiento debe realizarse en base a él, según se desprende del análisis conjunto de los artículos 691, 696 numeral 4 y 706 del Código de Procedimiento Civil. Y en virtud del artículo 700 del mismo código, del cual se colige que el precio de primera puja solo pueden agregarse las costas aprobadas por el juez de la subasta. Dicho razonamiento es igualmente aplicable en materia de embargo inmobiliario especial regulado por la ley 189.11. En ese tenor, el hecho de que la parte persiguiente publique un precio de primera puja en el edicto de la subasta distinto al establecido en el pliego de condiciones conlleva una violación a la transparencia y publicidad del procedimiento y atenta contra la libre concurrencia de licitadores y el derecho de defensa del embargado. Sobre todo si, como ocurrió en dicho caso, dicho precio es mayor al originalmente fijado y no se presentan postores a la venta. Circunstancias que cristalizan la existencia de un agravio, puesto que impide asegurar que dicho aumento no fue la causa determinante de la ausencia de licitadores. O sea que aquí tenemos, vuelvo y repito, la situación nos deja bien claro la Suprema Corte de Justicia que el precio de primera fuga fijado en el pliego de condiciones no se puede modificar en la publicación al periódico yo de manera autónoma porque se han generado intereses. No. Una vez ya que está ese precio en ese pliego, ese precio es definitivo. La única forma de poder modificarlo es mediante un reparo al pliego de condiciones, como vimos anteriormente. Pero el persiguiente no lo puede modificar de manera autónoma porque, como ya hemos dicho anteriormente, el pliego de condiciones, ¿qué es? Es el contrato. Recuerden que un embargo inmobiliario es un proceso judicial, claro, pero lo que se procura aquí es una venta. Realmente esto es una venta judicial donde tomamos el inmueble y lo llevamos a mano de la justicia para que el juez vigile todo ese procedimiento y venda el inmueble de manera respetando el debido proceso. ¿Y qué va a fungir como contrato? Pues el pliego de condiciones. Por eso, una vez establecido, no es posible modificarlo de manera autónoma por el persiguiente. Bien, y la otra particularidad que tenía es sobre esto. Recuerden ustedes que les indicaba que esta ley nos cierra la vía de la nulidad contra la sentencia de adjudicación y nos dice que la única vía posible para impugnar esa sentencia de adjudicación es la casación. Pero tenemos que pensar en que entonces transcurren o se contraponen dos circunstancias. Tenemos primero las particularidades como tal del embargo inmobiliario y la sentencia de adjudicación que hay que tomar en cuenta, pero también como la única vía es la casación, tenemos las particularidades propias de la casación que también hay que tomar en cuenta. O sea que porque el legislador nos haya indicado que la vía para impugnar la sentencia de adjudicación es la casación, no quiere decir que nos vamos a olvidar de todas las formalidades del recurso de casación, que es un recurso extraordinario, sino que debemos de ver cómo hacemos esa liga, por así llamarle coloquialmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que la casación tiene un ámbito restringido. Una de las primeras
formalidades de la casación es de la calidad del recurrente. Esto quiere decir que para usted recurrir en casación cualquier decisión, es necesario que el recurrente haya sido parte en la instancia anterior. O sea que si usted no fue parte del embargo inmobiliario, ni presentó incidentes, ni fue embargante, ni fue embargado, ni absolutamente nada, usted no puede recurrir en casación, porque la casación le va a decir, usted es un extraño respecto de esta sentencia. Casación, ¿qué hace? Analiza la sentencia, ve quiénes fueron parte en ese tribunal de fondo, y si el recurrente no estuvo en ese tribunal de fondo, se lo declara inadmisible por falta de calidad, porque usted no fue parte. Entonces, aquí tenemos una situación complicada. ¿Por qué? Porque en el embargo inmobiliario, la sentencia de adjudicación, si hay un tercero que puede resultar afectado, pero no conoció del procedimiento de embargo inmobiliario, fue un extraño a todo el procedimiento, y es luego de la sentencia de adjudicación que se entera del procedimiento. Entonces, la vía común en los embargos ordinarios, en el embargo ordinario, es la nulidad. Ese tercero puede recurrir esa sentencia de adjudicación mediante una demanda principal en nulidad. Bien, pero aquí la nulidad está cerrada, solamente es la casación, y como ya indiqué, la vía de casación está cerrada para aquellos que no fueron parte. Entonces, con esta situación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia hizo una interpretación e indicó que para el tercero, de manera excepcional, está abierto el recurso de tercería contra la sentencia de adjudicación. ¿Por qué? Porque en el embargo ordinario, el tercero no recurre en tercería a la sentencia de adjudicación, la recurre en nulidad, o mejor dicho, interpone su demanda en nulidad. Pero aquí, como la nulidad está cerrada, vamos a dejar al tercero sin ninguna vía recursiva. No es posible, ¿verdad? Entonces, la Suprema hizo una interpretación e indicó que la vía abierta en estos casos es la tercería. Y vamos a leer la decisión. Dice, esta primera sala es de criterio que la tercería, como recurso extraordinario previsto a favor de los terceros, con el fin de procurar la retractación o reforma de una sentencia que les perjudica, es la vía abierta para que en aquellos casos en que la casación está cerrada, tal y como ocurre en el presente caso analizado. No obstante lo indicado, es preciso señalar que en condiciones normales no es posible retener que en materia de expropiación forzosa se encuentre habilitada la tercería. Pero al encontrarse en esta materia inhabilitada la acción principal en nulidad por disposición expresa de la ley, es necesario que los terceros cuenten con una vía efectiva para accionar y puedan reclamar los derechos que les hayan sido afectados, como parte de la tutela judicial prevista en nuestra Constitución. En consecuencia, la tercería en esta materia solo será admitida en los casos de procedimiento de embargo inmobiliario en virtud de la ley 189/11. Esta es una decisión del 2021. Aquí pueden ver la referencia. Y este material, claro está, la profesora se lo hará llegar también. Entonces, habiendo hecho estas dos precisiones, creo que sí ya es posible pasar a los incidentes en este tipo de embargo. Magistrado, antes de pasar a los incidentes, ¿quiere hacer alguna precisión? Auri, está como que fue una esponja que usted pasó por la ley y por todo ese desarrollo jurisprudencial que no tiene desperdicio alguno. Yo sé que más adelante usted puede ayudarnos para que nos diga si hay consolidación de plazo para interponer los recursos en materia de incidente con el plazo de la sentencia de adjudicación, pero eso lo deja más para adelante. Pero estuvo perfecto, no tengo ninguna observación que hacer, o sea que puede pasar a los incidentes. Bien, gracias, magistrado. Entonces, vamos a ver los incidentes en esta materia. Recuerden que en el embargo de derecho ordinario, de derecho común,
los incidentes, cada incidente tiene un régimen diferente, o sea, tenemos propiamente incidentes, ¿verdad? Propiamente dichos incidentes, tenemos nulidades de forma y de fondo, nulidades anterior a la lectura del pliego, posterior a la lectura del pliego y todo eso. Pero vemos que aquí, en esta ley 189.11, tenemos una única forma, un único régimen de incidentes. Y eso está contenido en el artículo 168 de la ley 189.11, que nos indica que la demanda se interpondrá por acto de abogado a abogado y además de las formalidades propias de los emplazamientos, debe de contener a pena de nulidad lo siguiente: llamamiento a audiencia en un plazo no menor de 3 días ni mayor de 5 días, contados a partir de la notificación de la demanda incidental; indicación del tribunal apoderado, que deberá ser el mismo encargado para la venta del inmueble; los medios y las conclusiones de esa demanda incidental; y comunicación de documentos en caso de que los hubiere. Algo importante de esta ley 180, de este artículo, es la parte capital, que dice demandas incidentales, y dice: cualquier contestación, medios de nulidad, de forma o de fondo, contra el procedimiento de embargo que surja en el curso del mismo y que produzca algún efecto respecto del mismo, constituirá un verdadero incidente del embargo y deberá regirse según la presente ley. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esa parte capital del 168 nos liga todo, como les decía. Nos indica que cualquier contestación, sea medio de nulidad, sea incidente, sea nulidad de forma o de fondo, se va a regir por lo establecido en ese artículo 168. Entonces, aparte de esto, aquí, ok. También hay que ver quiénes pueden entonces interponer estas demandas incidentales. Y de conformidad con este artículo 168, tienen calidad para interponer las demandas incidentales las personas señaladas con aptitud para solicitar reparos al pliego de condiciones. ¿Y quiénes son esas personas? Las contenidas en el artículo 157 de la ley. O sea que este 168 nos remite al 157, indicando que quienes pueden demandar reparo al pliego de condiciones y por tanto también interponer demandas incidentales son las partes con interés para demandar reparos al pliego, además del persiguiente mismo y el deudor. Lo serán el propietario del inmueble embargado, cuando fuere una persona distinta a la del deudor y que hubiere participado como garante real del crédito en defecto; el nuevo adquiriente del inmueble hipotecado al que se refiere el presente título, así como los demás acreedores hipotecarios convencionales o legales inscritos, e incluso los judiciales, solo cuando la hipoteca fuere definitiva. O sea que todas estas personas enunciadas en el artículo 157 pueden interponer demandas incidentales. Y subrayo esta parte aquí de que también pueden interponer aquellos que posean una hipoteca judicial solo cuando la hipoteca fuere definitiva, porque la jurisprudencia también se ha referido a esto y nos ha indicado que hay una excepción a los artículos 157 y 168 de la ley 189.11, que son los que acabamos de leer. Y la jurisprudencia ha indicado que es necesario hacer la relevante distinción de que cuando se trata de una parte beneficiaria de una hipoteca judicial provisional, recuerden que el artículo solamente menciona hipoteca judicial definitiva. Entonces aquí la jurisprudencia dice que cuando se trata de una hipoteca judicial provisional inscrita con anterioridad a la constitución de cualquier derecho real, entre ellos una hipoteca convencional, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de perseguir la nulidad de esta última
por lo que es posible que el acreedor con hipoteca judicial provisional se integre al procedimiento en razón de su interés jurídicamente protegido con el objetivo de perseguir la nulidad de ese crédito que es el que se está ejecutando. En esas atenciones es evidente que en una situación como la que se alude estaríamos en presencia de una excepción a la prohibición que comportan los artículos 157 y 168 de la ley 189/11. O sea que, ¿qué hizo? Esto fue una decisión de la primera sala del 30 de septiembre del 2020. ¿Qué hizo la primera sala? Entonces, en esta decisión dijo, bueno, mira, ok, el artículo 157 y 168 de la ley establece que prohíbe que un acreedor con una hipoteca judicial provisional interponga una demanda incidental en este tipo de embargo. Sin embargo, si vemos este procedimiento también a la luz del 57 del Código de Procedimiento Civil, la Suprema indica que interpretando este artículo, entonces, si hay una hipoteca judicial provisional inscrita con anterioridad a la constitución de cualquier derecho real, pues entonces es posible que ese acreedor que solamente tiene una hipoteca judicial provisional se pueda demandar la nulidad. Bien, entonces esto constituye una excepción a estos dos artículos porque evidentemente para demandar esa nulidad sería por la vía incidental. Y entonces ya hablamos de los recursos contra la sentencia de adjudicación en esta materia. Ahora hablemos de los recursos contra estas sentencias incidentales. El artículo 168, párrafo 2, nos dice que las sentencias que rechacen las demandas incidentales no serán susceptibles de apelación y serán ejecutorias en el acto. ¿Qué nos hace ver este artículo entonces? Que las que acojan las demandas incidentales sí serán susceptibles de apelación. Entonces aquí tenemos una distinción que va a depender de la decisión como tal de la sentencia incidental. O sea que si se rechaza la demanda incidental, no es susceptible de apelación. Bien, y es ejecutoria en el acto. Pero si se acoge, entonces, por interpretación en contrario, si se acoge la demanda incidental, sí es posible apelarla y conocer de dicho recurso. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que en este artículo 168, que es el que rige todos los incidentes, no se establece un plazo para demandar de manera incidental. Si nos dice, digamos, cómo se interponen los incidentes, quiénes pueden plantear incidentes, como ya lo vimos, pero no nos dice un plazo, simplemente dice la sentencia que rechaza los incidentes no será susceptible de recurso de apelación y será ejecutoria en el acto. Entonces, ¿qué ha hecho la primera sala? También la jurisprudencia, ante este vacío del legislador, lo que hizo fue interpretar la ley en su conjunto y decir, bueno, mira, la ley nos establece que para recurrir en la sentencia de adjudicación en casación tenemos un plazo de 15 días. Pues entonces, ante la ausencia de plazo para recurrir la sentencia incidental, también vamos a considerar que este plazo de 15 días es el que procede en estos casos. Y por tanto, es el plazo que aplica para demandar incidentalmente, para recurrir las sentencias incidentales, mejor dicho. Importante también definir que los incidentes se conocen ahí en audiencia, ¿cierto? Y el tribunal entonces cita por sentencia a las partes para escuchar la lectura de la sentencia de los incidentes. Por lo tanto, como las partes quedan citadas en esa audiencia donde se conocieron los incidentes, ya
esa citación vale notificación y la lectura entonces de los incidentes en la próxima audiencia valdrá notificación para las partes sin importar que estos estén presentes o no en la audiencia de lectura de los incidentes. Bien, o sea que los incidentes se conocen de manera contradictoria en una audiencia. En esa misma audiencia el tribunal fija fecha para la lectura de la sentencia. Ya con esa fijación, evidentemente vale citación, pues nos encontramos en la audiencia de la lectura del incidente, de la sentencia incidental. Entonces, como ya usted fue citado para esa audiencia, la lectura vale notificación. Eso quiere decir que poco importa que se haya presentado o no la parte, ya a partir de ahí empieza a correr el plazo de los 15 días para recurrir esa sentencia incidental. De manera precisa, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que esta Corte de Casación ha concebido el desarrollo de un sentido jurisprudencial firme en el contexto de que la regulación en un ámbito de brevedad respecto a los plazos que rigen en esta materia como fórmula creada por el legislador para que los procedimientos en la ejecución inmobiliaria sean más expeditos y se correspondan con una noción de racionalidad basado en el plazo razonable y la economía procesal como corolario de una justicia predictible en el tiempo, ha sustentado que para recurrir en casación, la sentencia que decide sobre una demanda incidental en el curso del procedimiento de expropiación en virtud de la ley 189/11, el plazo es de 15 días a partir del día de su lectura. Bien, esto es una sentencia del 30 de noviembre del 2017 y ha sido replicada muchísimas otras veces por la primera sala. Entonces, yo creo que con esto terminamos, magistrado. Le doy la palabra. Auri, y me pregunta, usted dijo solamente pueden incidentar en el proceso de embargo inmobiliario las personas que tienen vocación para plantear reparos al pliego. Es decir, que solo el que esté vinculado a creencia de alguna manera es el único que puede entrar. Pregunta número 1. ¿Cree usted, que el que tiene una creencia provisional podría entrar para plantear sobreseimiento hasta que se decida que su creencia sea definitiva? Y 2, una persona que tenga un derecho sobre el inmueble que no sea una acreencia, por ejemplo, no es deudor el copropietario del inmueble. Supóngase que se está haciendo un procedimiento en contra de ese, en perjuicio de ese inmueble y pretende afectar una copropiedad pro indivis. ¿Qué él puede hacer? Y 2, ¿por dónde puede entrar? Puede entrar por la premisa incidente que está limitado a quienes pueden hacerlo, o por dónde entra, por una demanda principal o qué. Y por último, si la ley 189 acepta la posibilidad de incidente in voce, en audiencia, en el mismo fragor donde se va a celebrar la venta en pública subasta. Ok, primero, con relación al acreedor con una hipoteca, por ejemplo, judicial provisional. La ley en principio no le permite que pueda plantear ningún tipo de incidentes, pero la jurisprudencia sí ha indicado que por aplicación del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, este acreedor de una hipoteca judicial provisional podría incidentar porque este artículo le da la posibilidad de demandar la nulidad siempre y cuando su acreencia haya sido inscrita con anterioridad a la creencia que se está ejecutando. O sea que entiendo yo que si la jurisprudencia ya le dio esa posibilidad,
de demandar la nulidad conforme al 57 del Código de Procedimiento, también podría incidentar y plantear un sobreseimiento fundamentado en que precisamente está de una forma u otra su crédito, lo va a convertir en definitivo. Entonces creo que sí que es posible que demande incidentalmente. Con la segunda me fui, magistrado, repítame la segunda. Que si usted cree que él puede perseguir que se sobresea el procedimiento de adjudicación hasta que se defina la situación de su crédito. Yo creo que sí que podría incidentar. Ahora, pero yo creo que ese fundamento de que hasta que se defina la situación de su crédito estaría un poco injusto. Me parece que lo ideal sería que pudiera incidentar en nulidad por cualquier otra causa, pero pedir el sobreseimiento hasta que su crédito se convierta en definitivo, creo que no. Obvio que no puede, porque lo que tiene es una creencia provisional. Y en ese caso, él está condenado a una inadmisibilidad por falta de calidad, porque él no puede entrar. Al él no ser considerado un acreedor en los términos que esa ley concibe la figura acreedor, él tiene necesariamente que salir. Y la otra que usted está preguntando es, ¿cuál es el camino de un copropietario del inmueble embargado que no es deudor? Porque al él no ser deudor, ni tampoco ser acreedor, no entra en la categoría que dice el 150, en cuanto a que solamente pueden incidentar esas personas que tienen la categoría de poder cuestionar el pliego de condiciones. Y él pudiese usted entonces pensar que él pudiese cuestionar el pliego de condiciones y entrar, o usted cree que no puede hacer nada él entonces. Yo entiendo que no podría hacer nada tampoco, que la única vía que tendría abierta es luego de la adjudicación como a través del recurso de tercería, porque la ley solamente reconoce las acreencias. ¿Y qué le parece el 2215 si el inmueble es pro indiviso? En cuanto acá hay una prohibición a que la cosa pro indivisa se pueda adjudicar, se puede comenzar el proceso de embargo inmobiliario, pero el 2215 dice que hay que parar hasta que se defina el aspecto de la proindivisión, es decir, que se defina cuál es lo tuyo y cuál es lo mío para que pueda entonces llevarse a cabo el proceso. Pero resulta que no tengo aval para entrar, con el 150 no puedo entrar. Entonces, ¿usted cree que puedo entrar con el 2215, que usted lo manejó tanto cuando estaba de abogado Podría ayudante? ser si con el 2215, digamos, el juez entonces hace esa labor de interpretación y le indica, bueno, ok, tú no tienes una creencia aquí, pero si tú eres copropietario y por el tema de la indivisión, entonces podría demandar y resultaría eso ser una excepción reconocida por la jurisprudencia. Pero habría que hacer esa labor de interpretación, porque de entrada, no. Sería una demanda entonces en sobreseimiento hasta que se defina la proindivisión. Y después entonces que se defina la proindivisión, bueno, pues sigue con tu proceso y adjudícate lo de tu deudor, pero lo mío no te lo puede adjudicar. Sí, exactamente. Ese acreedor tiene, ese copropietario tiene la posibilidad también, que ahí reivindico lo que decía Auri en el primer momento, que si se adjudiquen esas condiciones, él pudiese demandar la nulidad
de la adjudicación por haberse vendido la cosa ajena. Pero ¿qué pasa si a él lo ponen si a él lo ponen en causa, si a él lo ponen en conocimiento del procedimiento? Si él lo ponen en conocimiento del procedimiento, Tiene la casación abierta. tiene la casación abierta y por ahí es que él va a poder reclamar que se anule la sentencia de adjudicación. No puede actuar como nulidad. No. Pero si no lo pusieron en participación en el procedimiento, él va a tener que demandar la nulidad por la vía de la tercería, que es lo que explicó Auri, que es en el único caso que en materia de procedimiento de embargo inmobiliario se permite tercería. Es decir, 6186 para un tercero no hay tercería. 6186 para un tercero no hay tercería. La única vía que tienen para entrar es por una vía principal en nulidad. No pueden entrar por tercería. Exactamente. Así mismo es. Entonces, yo creo que ahí tenemos abordado cómo se suscita el procedimiento. Me parecería que podemos dar paso a que expongan las inquietudes correspondientes y le demos respuesta. Bien, magistrado. Pues le damos la palabra a la profesora Yudelka. Excelente, excelente. Yo quiero que le demos un aplauso tanto a mi querido magistrado como a mi querida que está aquí, Auri. Excelente exposición, excelente, excelente.